¿Alguna vez se ha preguntado qué ocurre más allá de lo ordinario? ¿Qué esconde la cotidianidad de nuestros días? Hoy le propongo que se sumerja en el mundo de las desapariciones misteriosas, historias que siguen removiendo la mente de la gente y nos hacen preguntarnos, ¿cree usted en el misticismo? Analizaremos casos de personas que aparentemente desaparecieron en la corriente de la vida cotidiana. ¿Ha oído hablar del hombre que, recién salido de la cárcel, desapareció tan rápidamente que su imagen se desvaneció literalmente ante los ojos de las cámaras de videovigilancia? ¿O de un niño pequeño cuyas huellas desaparecieron y sus zapatos se esfumaron sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido? Cada una de estas historias está rodeada de circunstancias misteriosas, matorrales descuidados, extrañas coincidencias, incoherencias en los testimonios y, por supuesto, un motivo recurrente: el zapato desaparecido que se convierte en símbolo de lo inexplicable. ¿Por qué reaparece una y otra vez esta prueba en particular? El caso de Robin Dean Freeman, encontrado en un denso matorral cerca de un polígono industrial, y la historia del pequeño Dylan, cuyas botas de goma eran el único rastro de su presencia, nos hacen preguntarnos si esto apunta a algo más que una simple coincidencia. En un caluroso día de julio, mientras un auténtico silencio envolvía la ciudad, se produjo un incidente que aún plantea interrogantes a cualquiera que haya oído hablar de la desaparición de Robin Dean Freeman. Es la historia de un hombre que, tras salir de la cárcel, se disolvió literalmente en la corriente de la vida cotidiana y desapareció de la vista. Según los registros, todo empezó el mismo día en que acababa de ser puesto en libertad. Las cámaras de videovigilancia captaron a Robin caminando por una carretera muy transitada, cerca de un polígono industrial, con zapatos y calcetines naranjas, entrando con confianza en su nueva vida. Pero unos segundos después, su imagen se desvaneció y dejó de ser visible. El cuerpo de Robin fue encontrado más tarde en un espeso matorral de hierba alta y descuidada, cubierto de maleza salvaje, junto a Boone Trail Road. Este lugar, a pocos pasos de la concurrida zona del polígono industrial, era una paradoja. Algo misterioso había ocurrido aquí, en medio de una jornada laboral normal. Nadie entendía por qué lo habían encontrado aquí, en este matorral desolado, ni por qué sus zapatos y calcetines habían desaparecido sin dejar rastro. Rumores y conjeturas se extendieron por el pueblo. Algunos aseguraban que Robin había muerto de sobredosis, otros sospechaban algo más. Las misteriosas circunstancias de la desaparición, los zapatos desaparecidos, la ausencia de signos evidentes de violencia. Nadie podía dar una respuesta definitiva, y cada nuevo detalle aumentaba el misterio. ¿Cómo era posible que un hombre que acababa de salir de la cárcel se encontrara de repente en un espeso matorral y que sus zapatos y calcetines desaparecieran sin dejar rastro? Solo hay una breve mención de Robin Dean Freeman en fuentes abiertas. Su cuerpo fue encontrado en Duffield el 11 de julio de 2020. La policía dijo entonces que el estado de los restos, debido al calor veraniego, era tal que no era posible determinar la causa de la muerte en el lugar de los hechos, y no se encontraron signos evidentes de muerte violenta. Lo único documentado fue que alguien había aparcado cerca de una zona de hierba alta y notó algo raro. Así fue como dieron con el cadáver. El cuerpo fue encontrado a solo 15 pies, de donde Robin desapareció fuera de cámara. La zona donde yacía estaba enmarcada por hierba hasta la cintura y un pequeño arroyo que corría cerca. Resultaba extraño que nadie hubiera reparado antes en el cadáver, ya que el olor de la descomposición en pleno verano se percibía con bastante rapidez. Además, los camiones y los trabajadores de la zona de carga siempre estaban allí. Y lo que era igual de importante, faltaban los zapatos y los calcetines de Robin.
Los investigadores especulaban con la posibilidad de que se los hubieran llevado animales salvajes, pero mi fuente señaló que no había marcas de mordiscos en sus pies, y él mismo, cuando llegó al lugar más tarde, registró minuciosamente toda la zona, y siguió sin encontrar ningún zapato. Lo último extraño es que la hierba que rodeaba el cuerpo estaba muy mal cortada, de forma cuadrada y con una superficie mucho mayor que la del propio cuerpo. Una hipótesis es que Robin podría haber estado rodando por el suelo en agonía, pero parece dudoso si se recuerda que para que la vegetación sufra tales daños es necesario pasar mucho tiempo en la hierba. ¿Y de dónde viene la forma cuadrada? Todo deja tras de sí un montón de preguntas que nunca han tenido respuesta. ¿Qué ocurrió realmente aquel sofocante día de julio? ¿Podría haber una agenda oculta detrás, un asesinato cuidadosamente planeado, o, por el contrario, una increíble coincidencia que no puede explicarse de forma sencilla? Han surgido muchas versiones en torno a este misterioso incidente. Algunos creen que todo ocurrió a causa de una sobredosis, último paso fatal para un hombre que acababa de salir de la cárcel. Otros están seguros de que fue obra de fuerzas desconocidas, que dejaron su firma exactamente en forma de cuadrado aplastado. Y otros piensan que alguien, deliberadamente, decidió ocultar la verdad, seleccionando cuidadosamente los argumentos para cerrar los ojos ante las evidentes contradicciones. Sin embargo, no se conocen más detalles adicionales. A pesar de todos los rumores y especulaciones, las fuentes oficiales se atuvieron a la información original. Los investigadores solo han dejado constancia de que Robin Dean Freeman fue encontrado en un denso matorral de hierba alta y descuidada, donde la zona estaba descuadrada y sus botas y calcetines habían desaparecido sin dejar rastro. Todas las versiones siguen siendo meras especulaciones y no han aparecido nuevas pistas. Es esta incertidumbre la que ha creado una avalancha de especulaciones, dejando a muchos preguntándose qué misterio se esconde tras esta extraña desaparición. El 13 de mayo de 2019 cambió para siempre la vida de los residentes de la pequeña comunidad rural de Condado de Magoffin, Kentucky. Recuerdo la inquietante llamada telefónica de aquella ominosa tarde, cuando el sol estaba a punto de ponerse. Denunciaban la desaparición de un bebé de tan solo 2 años llamado Kenneth Neil Howard. Nadie podía imaginar que aquella tragedia se convertiría en un milagro de salvación. Todo empezó cuando una familia que pasaba una tarde fuera se dio cuenta de que Kenneth había desaparecido repentinamente del patio trasero. Algunos decían que estaba jugando con su padre, mientras que otros afirmaban que simplemente había salido por la puerta trasera sin que nadie se diera cuenta. En un instante, el querido niño pareció desvanecerse en el aire, dejando tras de sí solo preocupación e interminables preguntas. La policía acudió inmediatamente al lugar de los hechos, junto con equipos de búsqueda y rescate, armados con drones de infrarrojos, expertos en filmación y voluntarios experimentados. La ciudad, normalmente tranquila y comedida, estaba en alerta. Todo el mundo buscaba al niño, como si el destino de toda una comunidad dependiera de cada uno de sus movimientos. Pasaron las horas y la búsqueda se convirtió en una serie de fracasos y testimonios contradictorios. Conversaciones cortantes, órdenes apresuradas, esperas interminables. Parecía que la esperanza se desvanecía a cada nuevo momento. Pero justo cuando la desesperación empezaba a hacer mella, llegó la mejor noticia. Casi 3 días después, el 15 de mayo, los buscadores encontraron al pequeño Kenneth en un estrecho barranco no muy lejos de su casa. Lo encontraron en un acantilado donde un estrecho paso entre rocas y densa vegetación se había convertido en una trampa para un niño perdido en el laberíntico terreno. Resultó que el bebé estaba vivo, a pesar del frío, la lluvia y la falta de ropa. Los rescatadores, actuando con coherencia,
bajaron hasta él utilizando cuerdas y una cesta especial de rescate. Aunque todos esperaban que el pequeño Kenneth se encontrara en un estado terrible, su calma y ecuanimidad eran notables. Estaba sentado como si disfrutara de la vista, con los ojos muy abiertos, como si no hubiera miedo ni dolor en él. Sin embargo, incluso después del rescate de Kenneth, seguían existiendo numerosas circunstancias misteriosas en torno al caso que aún desconciertan a todos los que escuchan la historia. A pesar del aparente milagro del rescate, muchos se preguntaban cómo un niño tan pequeño, de solo 2 años, podía haber vagado en unas condiciones tan duras, sin sufrir heridas graves, ni resfriarse en una fría tarde de lluvia. Uno de los detalles más intrigantes es el lugar donde fue encontrado. Un estrecho pasadizo entre rocas y densa vegetación parecía crear un laberinto que podía conducir incluso a un hombre adulto lejos de rutas seguras. Según algunos relatos, fue en este estrecho desfiladero donde los lugareños observaron repetidamente extrañas siluetas y vagas sombras, lo que no hizo sino avivar los rumores de fenómenos sobrenaturales en estos lugares. Los drones de búsqueda, equipados con cámaras termográficas, registraron una breve pero brillante señal anómala cerca de donde se encontró a Kenneth, como si una fuente de calor que no coincidía con el clima circundante hubiera destellado en la pantalla. Algunos testigos presenciales afirmaron que en ese momento les pareció que la noche se había vuelto repentinamente más oscura y que el viento tocaba una melodía extraña, casi ominosa. Hubo teorías de que algún factor podría haber actuado en estos lugares, dejando tras de sí huellas inexplicables, ya fuera un fenómeno natural u otra cosa. Una hipótesis sugería que podría haber un objeto o dispositivo secreto al borde del desfiladero, capaz de crear la ilusión de calor, o incluso de manipular la percepción de los demás, lo que a su vez podría haber desempeñado un papel en la desaparición del bebé al comienzo de la búsqueda. Aunque nunca se encontraron pruebas de esta teoría, la idea en sí añadía más intriga a la ya de por sí mística historia del rescate de Kenneth. También persistían las dudas sobre cómo se había llegado a esa situación a pesar de la gran envergadura de las operaciones de búsqueda con drones y equipos de filmación. Aunque los funcionarios aseguraron que se estaba investigando el caso y que no se habían encontrado rastros de intervención de terceros, los residentes del distrito empezaron a murmurar que la zona siempre había estado rodeada de misterio y que tal vez era el lugar donde se habían encontrado con algo desconocido. Sea como fuere, la historia de Kenneth Howard sigue siendo no solo un milagro de rescate, sino también un auténtico misterio, en el que cada nuevo descubrimiento plantea aún más preguntas. Y hasta que las investigaciones oficiales ofrezcan respuestas definitivas, las misteriosas circunstancias de este caso seguirán agitando las mentes de quienes intentan encontrar una explicación racional a la increíble coincidencia que condujo al milagroso rescate de un niño pequeño en las condiciones más inimaginables. Era una tarde de principios de primavera en la pequeña localidad costera de Churro, Nueva Escocia. El cielo estaba cubierto de nubes grises, pero la luz del sol seguía abriéndose paso entre ellas, jugando sobre el asfalto mojado y reflejándose tranquilamente en la superficie del mar. Incluso la naturaleza parecía respirar con la expectativa de algo inusual, aunque nadie podría haber adivinado que ese día cambiaría para siempre la vida de los lugareños. Recuerdo cómo empezó todo. Dylan Eisel, un enérgico y curioso niño de 3 años, pasaba tiempo en casa de su abuela. Siempre le encantaba corretear por el patio, explorar cada claro y asomarse a cada rincón. Aquel día, como cualquier otro, su abuela lo observaba sonriente y disfrutaba de la tranquilidad mientras el niño jugaba al aire libre. Aquel día todo parecía normal. La abuela preparaba el almuerzo en la vieja cocina,
y Dylan correteaba por la casa con entusiasmo, riendo y disfrutando de cada nuevo descubrimiento. Sus manitas agarraban con destreza las ramitas y sus ojos brillaban de alegría al ver las flores de su abuela brotando en los parterres. El tiempo parecía fluir sin prisas, dando la sensación de una infancia eterna. Pero en un instante todo cambió. Según un vecino que pasaba por allí, a mediodía se dio cuenta de que un niño había desaparecido del patio. Al principio parecía un juego. Dylan podría haberse subido detrás de unos arbustos o haberse escondido para sorprender a su abuela. Pero luego quedó claro, no aparecía por ninguna parte. La abuela, distraída con el huerto, se dio cuenta de la ausencia del niño cuando habían pasado unos minutos. Al principio pensó que Dylan había salido a jugar con sus amigos, como de costumbre, pero no había nadie en la casa. La emoción empezó a crecer poco a poco, y lo primero que se le ocurrió fue revisar el jardín y el vecindario. Poco después de descubrir al desaparecido, comenzó la búsqueda. Familiares, vecinos e incluso transeúntes se reunieron frente a la casa, discutiendo dónde podría haber desaparecido el bebé. La gente recordaba cómo a Dylan le encantaba jugar al escondite y cómo a veces él mismo se escapaba fuera del patio, llevado por el juego. Pero aquella vez no hubo risas ni gritos despreocupados, sino un silencio de angustiosa especulación y preocupación. Cuando los equipos de búsqueda fuimos a un pequeño claro no lejos de la casa de su abuela, donde se rumoreaba que Dylan jugaba, descubrimos algo extraño. En una pequeña zona rodeada de hierba espesa y arbustos, yacían 2 botas de goma. Una de ellas pertenecía claramente a Dylan. El descubrimiento de este hecho nos hizo sentir que el asunto tomaba un cariz místico. ¿Cómo era posible que las botas hubieran aparecido a tanta distancia de la casa? ¿Y por qué, si el chico era tan enérgico y activo, sus huellas habían desaparecido tan misteriosamente? Se abrió un debate entre los presentes. Algunos sugirieron que las botas podrían haber sido arrojadas accidentalmente por el viento o arrastradas por un animal, mientras que otros estaban seguros de que era obra de algún desconocido, tal vez un secuestrador. Cada nueva teoría parecía poco convincente, y la propia desaparición de la niña estaba envuelta en una multitud de detalles contradictorios. El rostro de la abuela expresaba una ansiedad y un dolor considerables. Contó cómo Dylan había estado aquí unos instantes y luego se había desvanecido, como si se esfumara en el aire. Le temblaba la voz cuando repetía que el niño era muy alegre, que nunca se escapaba lejos y que tal vez alguien le había gastado una broma cruel. La búsqueda de Dylan se había convertido en una auténtica caza del misterio. Los testigos afirmaron haber visto al pequeño corriendo por un sendero que llevaba hacia el bosque, pero cuando alguien intentó alcanzarlo, desapareció al doblar una esquina. Algunos incluso afirmaron haber visto al niño detenerse repentinamente, darse la vuelta y, como si le invitaran, quedarse inmóvil en el sitio, para luego desaparecer en la espesa niebla que había descendido de repente sobre el pueblo. En medio de todo este caos, todos se hacían una pregunta. ¿Cómo era posible que en el último momento, cuando todos buscaban al niño, sus pasos desaparecieran? ¿Por qué nadie pudo localizar sus huellas, a pesar de que tal vez las dejara en el suelo mojado? ¿Y por qué los primeros hallazgos, una de las 2 botas de goma, se descubrieron tan lejos de la casa, como si alguien supiera de antemano a dónde ir? Al caer la noche, la ciudad se sumió en un silencio y una oscuridad aún mayores. Las farolas que iluminaban las calles parecían vacías, y el viento frío trajo consigo la sensación de una tormenta inminente. Voluntarios y agentes de policía, unidos por un objetivo común, continuaron su búsqueda, yendo de una calle a otra, de una esquina a otra. Contra el cielo nocturno tachonado de estrellas, todo parecía aún más misterioso. La búsqueda continuó durante todo el día, y la tensión entre los habitantes del pueblo crecía con cada nuevo minuto. Padres, amigos y vecinos
intercambiaban miradas de desesperación y esperanza. Nadie podía creer que un niño pequeño y lleno de energía como Dylan pudiera desaparecer sin más, dejando tras de sí solo ecos de risas y algunos juguetes olvidados. 2 días después de la desaparición, cuando la esperanza empezaba a desvanecerse, el equipo de búsqueda recibió la tan esperada noticia. En el borde de un campo abandonado, entre la hierba alta y descuidada, encontraron al pequeño Dylan. Estaba sentado, acurrucado en un rincón, con la ropa hecha jirones que claramente había sobrevivido a la tormenta y al calvario, pero sorprendentemente no había señales de heridas ni lesiones. Los médicos que llegaron al lugar examinaron al niño y lo confirmaron. A pesar del aspecto de sus ropas, Dylan parecía perfectamente sano. Sus ojos brillaban con vivacidad y la sonrisa que se dibujó en su rostro calmó al instante los corazones de sus padres y de todos los que participaban en la búsqueda. El bebé parecía haber sobrevivido a toda la prueba sin un rasguño, y su estado físico no ofrecía la menor duda. Este inesperado rescate fue un verdadero milagro para el pueblo, ya que cada minuto de la búsqueda estuvo lleno de miedo y ansiedad. A pesar del aspecto destartalado de sus ropas, con las que parecía haberse enfrentado cara a cara a los rigores de la naturaleza, se encontraba bien. Los padres, abrumados por la gratitud y el alivio, no dejaban de repetir que lo más importante era que su hijo estaba vivo y sano, y que todos los demás misterios e interrogantes seguían siendo meras sombras del pasado. Eso es todo. ¿Qué opina de estos acontecimientos? ¿Estás de acuerdo en que el mundo está lleno de misterios, o todo puede explicarse con la lógica? Escribe tus comentarios, pon likes, comparte tus pensamientos y experiencias. Suscríbete al canal para no perderte nuevos vídeos en los que seguiremos explorando los misteriosos fenómenos que nos rodean. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo episodio.